Dios los bendiga, hermanos. Gracias damos al Señor por este nuevo momento, por este nuevo día en el que podemos acercarnos a Él, acercarnos a su palabra, a la palabra de Dios, y poder recibir consejo para nosotros. La prédica del día de hoy se titula Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Ese es el tema. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. En este momento que vamos a estudiar tu palabra, te clamamos en el nombre de Jesucristo, que tú envíes tu palabra y que hagas todo aquello para lo cual tú la envías. Tú toques corazones, Señor, y que llegue a nuestro corazón y nos transforme. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, levántate y resplandece. Y vamos a ver algunos puntos. Vamos a ver 4 puntos. A todos nos puede pasar algo bueno y algo malo. Vamos a platicar un poco del ejemplo de Job. Vamos a platicar qué hacemos sobre si estamos mal. Y es tiempo de levantarnos en fe. En estos días que hemos visto cómo el COVID se ha incrementado tanto, la situación se ha puesto difícil para muchas familias. Supe el caso de una familia que murieron los 2 padres y los 2 hijos en cuestión de 4 días de diferencia. Difícil, situaciones muy complicadas y bueno, pues definitivamente no es solo el virus, no es solo la pandemia, hay otras circunstancias, porque también hay quienes han perdido su trabajo, hay quienes han quebrado su empresa, se han destruido hogares. Hay tantas situaciones, tantas circunstancias que están pasando que nosotros podemos llegar a pensar, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué le pasa esto a tal persona? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos de una persona que está enferma o que está pasando un mal tiempo, por cualquier motivo. No nos atrevamos a culpar a nadie, no nos atrevamos a señalar a ninguno, diciendo que si está pasando un problema o una situación complicada es porque está en pecado. Nosotros no somos quienes para señalar a nadie. Puede ser que sí, pero si así fuera, no es a nosotros que nos tiene que dar cuentas, porque quien murió por nosotros fue Cristo, no fuimos nosotros. Yo no di mi vida por nadie, así que nadie tiene por qué darme cuentas a mí, ni tengo yo por qué criticar a ninguna persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y también, si somos nosotros, tenemos que tener cuidado, en primer lugar, de aceptar la soberanía de Dios, sabiendo que pueden venir situaciones difíciles que nos saquen completamente, no solo de nuestra comodidad, sino que de nuestra racionalidad. Sí, pueden venir momentos difíciles en los que nosotros no soportemos ni sepamos qué más hacer. Es tiempo de tomarnos de Dios, de tomarnos de su mano y de levantarnos y resplandecer. Vamos a ver lo que nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 2. Eclesiastés 9, 2. Dice así: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así también al que peca.
al que jura como al que teme el juramento. A todos nos puede pasar situaciones difíciles, es lo que está diciendo aquí, al bueno y al malo. No nos pasa algo malo porque sea un castigo por lo que hemos hecho. Estamos viendo en este momento tantos conciervos enfermos y en situaciones muy complicadas. Incluso cuando nos pasa a nosotros, ¿sí? Y entonces nosotros podemos venir y venir ante Dios y decirle, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo pensé que a mí no me iba a pasar. Yo pensé que a mí no me podía pasar nada malo porque soy tu hijo, porque he servido, porque he estado contigo en todo. No hay garantía. No hay ninguna garantía. La única garantía que tenemos los hijos de Dios es vida eterna. Es que vamos al morir aquí, vamos a vivir con Jesús eternamente y para siempre. Esa es la garantía de vida que tenemos. No que no vamos a tener aquí problemas. Por eso aquí dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Y así es. No es que todo el que se enferma es porque esté en pecado. Pues no. Dice, le ocurre al justo y le ocurre al impío. Al bueno, al limpio y al no limpio. Al que se santifica ante Dios y al que ni siquiera toma en cuenta a Dios. Igual sucede. Ya sea con nosotros o con nuestros hijos, siempre sucede. Al que sacrifica o al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura y al que teme el juramento. No tenemos ninguna garantía. Tenemos que depender de la soberanía de Dios. Tal vez nos han enseñado que si nosotros rechazamos y decimos que no lo aceptamos, no nos va a pasar, pero la realidad es que de todos modos nos puede pasar. Y precisamente por eso vamos a ver el ejemplo de Job. Vámonos al libro de Job, vamos a empezar, pues no vamos a leer los 44 capítulos, por supuesto, ¿verdad? Pero vamos a Job 1:1 y vamos a leer uno que otro versículo. Dice Job 1:1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él era un hombre justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y después se menciona a Job en otros libros, incluso en el Nuevo Testamento, como el justo Job. Así lo menciona. Él era un hombre justo. Y bueno, empieza a narrar la historia que Dios le permite al enemigo a tocar los bienes e incluso los hijos de Job. Y empiezan a llegarle las noticias porque Dios así lo permitió. Y entonces venimos nosotros a escuchar, que no sea nosotros los que vamos a decirlo. ¿Y dónde estaba Dios cuando sucedió esto? Dios está sentado en su trono. Y el Espíritu Santo, que es Dios, está en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, si somos hijos de Dios, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. No nos pasó algo porque Él se haya descuidado. Él sabe lo que permite y sabe lo que no. Y entonces aquí el enemigo pide permiso para tentar a Job. Y Dios le da el permiso para hacerlo. Y empieza a venir malas noticias y malas noticias y malas noticias. Y él pierde criados, pierde ovejas, pierde camellos, pierde graneros y pierde a sus hijos. ¡Qué cosa más terrible! Y yo creo que a todos nos ha pasado
que en determinado momento viene una situación mala y a esta se le suma otra, y a esta se le suma otra, y a esta se le suma otra. Cuando nosotros creemos que ya no podemos, todavía viene otra mala. Y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué estoy pagando? ¿Por qué está pasando todo esto? No, no es que estemos pagando nada. Nosotros no pagamos por nuestra vida eterna. Cristo pagó por nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo dio su vida por nosotros. Simplemente Dios sabe por qué permite las cosas. Él es soberano. Lo entendamos nosotros o no lo entendamos, Él sigue sentado en su trono y sigue siendo soberano. ¿Por qué Dios le dio permiso al enemigo para tentar a Job? Porque Dios quería que Job tuviera una mejor experiencia con Él. Y por supuesto que Job lo conocía, era un varón justo, pero había más. En el verso 21, siempre del capítulo 1, después de recibir él todas esas nefastas noticias, dice, entonces, el 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando recibió estas noticias terribles, una tras otra, que dice que ni siquiera había terminado de hablar uno, cuando ya venía el otro a dar la mala noticia, él rasga sus vestidos, se rasuró la cabeza, se postró, se tiró a adorar, no a reclamar, a adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué terrible lo que a él estaba pasando! Sin embargo, él se postró para adorar. Se postró para adorar. Y para decir, bueno, Él me los dio, Él me los quitó, pues sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién tiene esa serenidad para decir eso? Tal vez cuando empiezan los problemas podemos decirlo, pero cuando se acumulan, así como con Él en el mismo momento, tantas situaciones, es difícil. Sin embargo, Él lo hizo. Y todavía viene el enemigo y se vuelve a presentar con el Señor y le dice, déjame tocar su vida, y Dios se lo permite, pero no que toque su vida, sino su salud. Y entonces viene, dice el verso 7 del capítulo 2, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¡Qué terrible! Una sarna maligna que le daba comezón en todo el cuerpo, no había parte del cuerpo sano. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. No había paz para él, no sentía paz en ningún momento, no había, era un desasosiego total. Enfermedad. Después de todas las pérdidas materiales, después de las pérdidas de sus hijos, ahora viene enfermedad, ya viene directo ante él, enfermedad. Y cuando la esposa viene y lo confronta y le dice que por qué sigue sosteniendo su fidelidad a Dios, él le dijo en el verso 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Recibiremos el bien de Dios y no el mal? ¡Ay, qué bonito! Cuando todo va bien, cuando estamos en bonanza, estamos sanos, nuestros hijos están bien, nuestros padres están bien, nuestra economía está bien. ¡Ay, perfecto! Estamos bien, alabemos a Dios. Pero cuando vienen los problemas, entonces en todos esos problemas dice Job, ¿vamos a recibir el bien de Dios y no el mal? Sin embargo,
nos sigue contando la historia que llegan los amigos de Job a supuestamente tratar de animarlo. Y después de estar varios días sentados viéndolo y sin poder decir palabra, de ver la condición tan terrible en la que estaba, y nos pasa, vamos nosotros con alguien y no sabemos ni qué decirle. Pero cuando empiezan a hablar y empiezan a ver la condición y empiezan a juzgarlo y a criticarlo, él termina enojándose y empieza a hablar, y empieza a hablar, y empieza a hablar cosas terribles. Empieza incluso llega a maldecir el día en que nació por la situación tan terrible en la que estaba viviendo. Ya no soporta. Y vemos nosotros aquí cómo los amigos le siguen hablando y cómo él le sigue respondiendo, y lo vemos durante todos estos 40 capítulos. Y sí, él dice cosas tremendas. Y nadie tuvo la sabiduría para poderle hablar bien. Porque entonces los amigos tratan de defender a Dios y de ponerse del lado de Dios y decir, ¿cómo estás diciendo esas cosas de Dios? Y tratar de defender. Nosotros no necesitamos defender a Dios. Dios se defiende solo. Pero ellos estaban señalándolo y sintiéndose ellos superiores. Nadie podía ponerse en el lugar terrible en el que él estaba. Y de repente nosotros hemos estado en ese lugar y hemos visto y hemos dicho al Señor, Señor, pero si yo te he servido, pero si yo he estado contigo durante mi vida y yo no he hecho tanto mal, ¿por qué vienen todas estas situaciones? Puede ser que nosotros también hayamos cuestionado, tal vez no llegar a los extremos que llegó Job, pero sí llegar y decir, ¿por qué si yo no merezco eso? Porque nadie cree merecer nada. Y pues la realidad es que nadie es que lo merezca. Las cosas solo suceden. Por eso dice Eclesiastés, un mismo evento sucede al bueno y al malo. No es que nosotros seamos malos y que estamos recibiendo un castigo. No, o porque seamos buenos vamos a recibir la gloria. Tampoco. Recordemos que nuestra salvación es por gracia, no es por buenas obras. Si nosotros nos portamos bien y hacemos buenas obras, no es para alcanzar salvación, sino porque ya la tenemos. Porque nos la regaló Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y entonces, después de que Job habla y dice de todo y los amigos no logran decir nada, se presenta Dios, porque en algún momento de todo lo que él está diciendo dice, que venga aquí Dios y que me hable, que me dé la cara y que me diga por qué me hizo esto, porque él estaba desesperado. Cuando Dios se le presenta, le dice, aquí estoy. Dijiste que querías verme. Aquí estoy, tú vas a sostenerte frente a mí. Ya cuando Job vio esa situación, pues él hubiera querido decir, no, ya no juego, dejémoslo así, no me voy a enfrentar a ti. Y el Señor le dice, pues ahora te paras como hombre y me respondes como hombre, porque yo te voy a cuestionar, yo te voy a preguntar, porque tú has estado haciéndome preguntas y yo te voy a responder. Y yo te voy a preguntar, y empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Por supuesto, el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué podemos nosotros ponernos a altercar con Él? ¿Cómo podemos nosotros venir a decirle, ¿por qué me estás haciendo esto? Si somos malos, no hay bueno ni aun uno. Es cierto, nosotros tratamos de hacer cosas buenas, pero en muchas oportunidades nos equivocamos y terminamos haciendo lo que no debemos. Pero al momento de tener algo malo, entonces nosotros nos creemos los más santos. ¿Por qué me está haciendo esto si yo? Pero si Él se pusiera a recordarnos, no como lo hizo con Job, de recordar quién hizo toda la creación, sino de recordar cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido y nos confrontar, sería terrible.
Sin embargo, Dios no lo hace porque la palabra dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que podemos venir ante Dios, confesarle nuestro pecado y Él nos va a perdonar si somos hijos de Dios por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que Él toma nuestros pecados y los echa al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Así que Él no va a venir a confrontarnos. ¿Te acuerdas cuando hiciste esto y esto y esto? No. Los echó al fondo de la mar, ya nos perdonó. Algunas veces tal vez nosotros no nos hemos perdonado, pero eso ya es otra cosa. Y después de que Él habla con Job y le dice todo lo que Él quería decirle, dice en el verso 42, en el capítulo 42, verso 1, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué impactante. Este hombre que todos lo consideraban justo, que él mismo se consideraba justo, que empezó a altercar contra Dios, ahora dice: yo sé que todo lo puedes, yo sé que tú eres el Todopoderoso. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Llegar a tener ese encuentro con el Señor tan maravilloso, en el que nosotros podemos decir: yo no entendía que todas estas situaciones tan malas que me estaban pasando me iban a traer un mayor peso de gloria, me iban a traer un mejor conocimiento de Dios, me iban a traer a postrarme a Dios y a darle gracias aún en lo malo. Ese es el ejemplo de Job, que algunas veces vemos nosotros y escuchamos a personas que dicen: es que yo ya parezco Job, porque me pasa esto y esto y esto y esto. Sí, sí está bien, si nos está pasando todas esas cosas malas, pues nos pueden pasar. Vamos a llegar a conocer a Dios de mejor manera. Solo acerquémonos a Él, busquémoslo. Hagamos como hizo Job desde el primer capítulo: venir ante Él y postrarnos. Estamos en duelo, estamos en luto, estamos con dolor, estamos con enfermedad, está bien, pero si nos vamos a tirar al suelo, que sea para postrarnos y adorar, por difícil que sea, porque en los momentos duros no podemos. Pero si sentimos que se nos doblan las rodillas y que ya no podemos caminar, pues entonces aprovechemos y postrémonos y adoremos. Ese es el ejemplo completo de Job. Y poder llegar a ese momento en que él le dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué maravillosa experiencia, por supuesto, a través de tanto dolor. No peleemos con Dios. Cuando es de nosotros mismos, no nos pongamos a pelear con Él. Cuando es de otra persona, oremos. Pidámosle a Dios que tenga misericordia, que lo ayude, que lo saque de la situación, porque la palabra dice que la oración intercesora, la oración del justo, vale mucho. Oremos por nuestros hermanos, no los critiquemos, no los señalemos, no sabemos qué pasó. No se nos ocurra decir: a saber en qué pecado está y por eso está pagando. No.
Si hay algún pecado, eso es con Dios. Vamos a ver lo que nos dice Santiago 5, 13 al 15. ¿Qué hacemos si nosotros estamos mal? Santiago 5, del 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguno afligido? ¿Qué hacemos cuando estamos mal? Aquí nos dice tan exacto. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Estamos afligidos? Oremos. Platiquemos con Dios. Vamos directamente a la fuente. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Aquí ya no nos deja solos, porque dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo. Así que nosotros obedecemos, y si nos están llamando para ir a orar, vamos, que la oración de fe va a salvar antes que sanar. La salvación es para quien no ha conocido a Cristo, para quien no lo tiene en su corazón. Ese es el primer paso. Para cuando partamos de esta tierra, en el momento que Dios decida, sepamos que vamos con Él, que esa es la única garantía. Y si a Dios le place, también va a sanar al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y me encanta, dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces nosotros vamos a orar por la persona que está enferma, para que Dios lo salve, para que Dios lo sane, para que Dios lo levante. Y si hay pecado, nosotros no vamos a señalar: Dios, perdona. Ese es el orden. No nos saltemos el orden, no estemos para desaprobar y menear la cabeza en señal de desaprobación cuando alguien está sufriendo. No solo está sufriendo, sino que todavía nosotros le agregamos crítica, decir: ay, qué bárbaro, a saber qué pecado. No, eso no nos compete. Si hay pecado y nosotros vamos a orar y se lo entregamos al Señor, pues se va a poner a cuentas con Dios, no con nosotros, con Dios. Porque fue Cristo quien dio su vida por nosotros. Así que, si estamos afligidos, oremos. Si estamos enfermos, llamemos a alguien que nos ayude, que venga a orar por nosotros, que nos unja con aceite. Llamemos a los hermanos de la iglesia, que vengan a orar. Ahora en este tiempo, con el COVID, no se puede, ¿verdad? No podemos llegar a la casa de alguien que está con la enfermedad porque es algo que nos podemos contagiar. Pero la bendición que tenemos es que podemos orar a la distancia. Nosotros podemos orar desde casa, o podemos orar con una llamada telefónica, o podemos orar a través de una videoconferencia y orar por el hermano que está enfermo, sabiendo que la oración eficaz del justo puede mucho, y que Dios es quien va a levantar al enfermo. Nosotros cumplamos, porque definitivamente Dios cumple. Así que vámonos a Isaías 61 para hacer lo que nos dice el tema del mensaje: levántate y resplandece. Isaías 61: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es tiempo de levantarnos en fe. Aunque estemos enfermos, aunque estemos con el mundo encima de problemas, levantémonos en fe en el nombre de Jesucristo. Levantémonos en fe y resplandezcamos. Que la luz de Jesús brille a través de nosotros y alumbre a todos los hombres, porque eso es lo que la palabra nos manda. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros con nuestra luz iluminamos
Pero no para que digan, ¡ay, qué bueno que tanta luz! No, es para la gloria de Dios. No es para nosotros no es nada. Nosotros somos siervos. Nosotros somos hijos por la bendita misericordia de Dios, no porque seamos mejores. Vengamos ante Él y levantémonos, resplandezcamos con la luz de Jesús y la gloria de Jehová nos embargue, nos llene, nos sature, aún en medio de la prueba. Si todavía estás en medio de la prueba, si todavía está tu familia enferma, o tú estás enfermo, o los problemas completos que puedan venir están todavía, levántate en fe y di: me levanto y resplandezco en el nombre de Jesucristo, y deja que su gloria te llene, que su gloria te inunde, te sature de tal manera que aún en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, puedas alzar tus manos, darle gracias a Dios e iluminar a todos. Cuando Job termina la situación y él termina y habla con el Señor, todavía no estaba sano. Todavía él seguía con esa sarna maligna en todo su cuerpo. Porque nos dice la palabra que hasta que él oró por sus amigos, porque Dios le dice: ora por tus amigos, y si tú oras por tus amigos, yo los voy a perdonar a ellos. Y después dice: cuando hubo orado, su salud se restableció. No esperemos que se restablezca nuestra situación difícil en la que estamos para adorar a Dios y darle las gracias. Desde ya, levantémonos y resplandezcamos en el nombre de Jesucristo, aún en medio de la prueba, aún en medio de la tormenta. Eso no quiere decir que la tormenta se va a apagar inmediatamente. Puede ser que sí y puede ser que no. Puede ser que todavía continúe su ciclo normal. Si es nuestra hora de partir con el Señor, vamos a partir, y no es porque el Señor haya fallado, pues es su propósito. El Señor cumple su propósito en mí, no mi propósito. Es su propósito en mí. Y cuando Él cumple su propósito, pues simplemente me lleva. No es para que nosotros torzamos la mano del Señor y que Alá va a hacer lo que nosotros decimos. No, se va a hacer su voluntad. Pero nosotros en fe nos vamos a levantar, vamos a resplandecer para que su gloria nos llene, nos sature y podamos iluminar. Y cuando al Señor le plazca, toda esta situación difícil va a pasar. Y vamos a ver esa luz al final del túnel. Vamos a ver cómo el sol vuelve a brillar. Pero desde ya, en medio de la tormenta, empieza: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del quebranto, y esparce la luz de Jesús. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo a poner en tus manos a cada uno que está escuchando este mensaje. Y si están pasando situaciones difíciles, complicadas, una tras otra, Señor, levanta, restablece. Señor, tu palabra dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que sí, somos débiles, somos muy débiles, no podemos, no aguantamos, pero en ti somos más que vencedores. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que esté escuchando este mensaje y ayúdalo a levantarse y a resplandecer con tu luz, para que así alumbre nuestra luz delante
todos los hombres, para que vean nuestras buenas obras, te glorifiquen a ti, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, en fe, levántate y resplandece. Dios te bendiga.